Y el día de ayer, y con tono desafiante, el presidente Trump exhibía lo que sería la prueba del acuerdo alcanzado con el gobierno mexicano sobre migración y que incluiría un plan regional de asilo. Hasta ese momento, el gobierno de México había rechazado la existencia de acuerdos no anunciados en el comunicado oficial. Sin embargo, en conferencia de prensa, Trump mostró ese documento que ven en pantalla a los representantes de diferentes medios de comunicación. Ese documento incluiría el compromiso que habría suscrito México para revisar y posiblemente cambiar leyes y cumplir con lo pactado con Washington, es decir, convertirse en un tercer país seguro. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que las medidas anunciadas este martes para frenar la migración ilegal y cumplir con parte de los acuerdos que alcanzó con Estados Unidos estaría en fase de implementación. Dijo que se revisó y acordó iniciar la movilización del nuevo cuerpo de seguridad a Tapachula, al estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. El despliegue que se va a poner en marcha ya a partir del día de hoy y los próximos días para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días. Ya se instalaron la mesa de trabajo con los 3 países y desde luego estaremos trabajando con ellos los temas propiamente migratorios, pero también lo que tiene que ver con la acción inmediata del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Desde Ciudad de México, quiero saludar a nuestro próximo invitado, Manuel Arellano. Él es abogado, defensor de derechos humanos de personas migrantes en México. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de la N24 en Latinoamérica. Estoy para servirles. Finalmente, creo que es la pregunta por donde comenzaría. ¿Se sabe todo sobre este acuerdo México-Estados Unidos o no? Bueno, fue revelado, es una pifia que le han dado a Donald Trump, el mismo secretario de Relaciones Exteriores de México, reveló anticipadamente no el contenido íntegro de este acuerdo firmado, sino que en el acto los acuerdos los ha cumplido México. Te quiero mencionar que de manera personal y como defensor de derechos humanos, no avalo la participación de la Guardia Nacional para desplegar los 6,000 efectivos en la frontera sur con México, por saber que van a existir ya de antemano, lo sabemos en su actuar, esta política de contención que aceptó México por medio de la Guardia Nacional lleva implícito violación a derechos humanos y eso lo iremos viendo en los próximos días en que entre en marcha ya. A partir de hoy miércoles ya entra en marcha la Guardia Nacional, ya están haciendo estos filtros de retención de migrantes en la frontera sur, desde Suchiate hasta Veracruz, principalmente a Cayucan, Veracruz, y desde luego el cruce con Tenosique, Ceibo Lagunita, que es el cruce con Guatemala también. Entonces, yo creo que es una pifia para Donald Trump, se adelantó con las acciones y los acuerdos del gobierno de México y con ello revela ya de manera presionada el contenido de la carta que también un periodista, un fotógrafo reveló en su párrafo tercero el contenido. Ahora, abogado Arellano, déjeme retomar lo que acaba de decir de la Guardia Nacional. No está de acuerdo con el despliegue en la frontera de estos 6,000 funcionarios. Piensa que se van a presentar violaciones a los derechos humanos. Normalmente la Guardia no está entrenada como para cumplir este tipo de funciones. Pero si no es con la Guardia Nacional, ¿de qué manera se contiene? Bueno, aquí se trata de varias cosas alternativas. Podría ser la primera, el acuerdo que firma o que anuncia el presidente López Obrador con Centroamérica, es una responsabilidad compartida. Es decir, Centroamérica debe de atender a las causas de expulsión de sus migrantes, de sus connacionales. México hará lo propio de manera solidaria, recibiéndolos y atendiéndolos de manera ordenada. En eso sí, como defensor de derechos humanos estaría de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo en esa política de contención, entre comillas, que es un cinturón ya de seguridad que pone la Guardia Nacional, y es lamentable porque se estrena esta Guardia Nacional, esta institución,
con este tipo de operativos en contra de las personas migrantes. Ellos van a contener migrantes, no van a contener las causas de la migración. Es imposible contenerlas desde México. México está haciendo su parte, como lo ha anunciado el presidente López Obrador, con asistirlos humanitariamente y solidariamente. Sí estoy a favor de una migración ordenada y desde luego que se registren, que tengan esta aspiración para continuar con su camino y desde luego darles un trámite migratorio correcto desde México. Pero la participación de la Guardia Nacional no está avalada porque sabemos que es una corporación que va a contener, entre comillas, y entre otras cosas, en un momento dado, a reprimir a migrantes. El canciller Ebrard, abogado, habla como si México pues no hubiese aceptado aún convertirse en ese tercer país seguro, pero a la vez se implementarán 3 garitas para recibir los migrantes que Estados Unidos va a devolver para que esperen juicio sobre el asilo solicitado en territorio mexicano. ¿Esto no es ser ya un país seguro, ese tercer país? Sí, mira, estamos en el preámbulo ya. De facto, sí ya está haciendo las funciones de país seguro. Es un país de espera en este momento México, claro, tanto de transmigrantes como de retornados o repatriados, porque están siendo regresados a México, lo que tú indicas en la frontera norte, y en la frontera sur de México con Centroamérica, con Guatemala específicamente, también está haciendo un tapón humanitario. Ya esta crisis se va a agravar en los próximos días. Y de aquí adelanto que de esos 45 días que da Donald Trump o el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos para nuevamente revisar si México ha hecho lo suficiente, pareciera que nos está haciendo un favor México, cosa que tampoco debe de aceptar el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores. Va a volver a calificar a México si está haciendo lo suficiente en sus políticas de contención con este acuerdo signado. Efectivamente, ya de facto sería actividades de un tercer país seguro. Claro. Ahora, la pregunta es, abogado, los que devuelven, más los que están, más los que llegan, ¿está preparado México en infraestructura, en presupuesto para atender toda esta carga migratoria en suelo mexicano? De entrada no, mira, la migración es muy versátil, los flujos migratorios no son predecibles y yo sí te puedo adelantar que las caravanas llegaron para quedarse. Los flujos migratorios en México es la zona más transitada del mundo como país, es el país más transitado del mundo y no está preparado ni para esta crisis ya humanitaria que ha venido creciendo y agravándose desde octubre del año pasado, 2018, y lo vimos aquí en Ciudad de México cuando recibimos a la primer caravana en octubre de 2018 y fueron ingresados alrededor de 15,000 migrantes de Centroamérica en un evento de un mes. Todo octubre ingresaron 15,000. Se necesita estar preparado institucionalmente, las políticas públicas, y aquí hago la propuesta que ya el gobierno mexicano debe de atender a la migración y no contenerla, sino atenderla con políticas públicas enfocadas con esta perspectiva de grupo vulnerable como lo es la migración. Atender y no contenerla. ¿Y de qué presupuesto hablamos, abogado, para atender y no contener? Bueno, México recibió de Estados Unidos la mención de que habría un presupuesto de alrededor de 15 millones de dólares. Esto nada más es en el discurso por parte de Donald Trump. Queremos ver los hechos. Este asunto debemos dejarlo claro, que es responsabilidad compartida. Sí. Es Estados Unidos, México y Centroamérica. México ya cumplió este acuerdo de trato humanitario digno bajo el principio pro persona con Centroamérica, ya asignó este acuerdo en Ciudad de México. Ahora falta que Estados Unidos también se comprometa, porque no puede solo estar dictando Estados Unidos la política migratoria de Centroamérica y la política migratoria que deberá de seguir México. Entonces no podemos caer en un juego perverso que está dictado desde la Casa Blanca. Quiero agradecer a Manuel Arellano, abogado defensor de derechos humanos de migrantes. Gracias por habernos acompañado. Buena tarde.
Estoy para servirles. Gracias.